Bienvenidos a una nueva edición de Galleta de Campaña en Video Podcast. Estamos a una semana y media de las elecciones departamentales y tenemos algunos departamentos para repasar porque en algunos hay pelea entre partidos y en otros intrapartidaria. Pero antes vamos a abordar un tema que el gobierno puso en agenda porque el presidente Yamandu Orsi decidió hacer una conferencia de prensa para presentar los números de ANCAP. Y obviamente esa conferencia de prensa generó un ida y vuelta con la oposición, porque de un lado dicen que es una novedad, que hay algo que son números nuevos, y de otro dicen es algo que se sabía, que ya se venían adelantando. Para empezar por el principio de alguna forma, fue una decisión del propio Orsi de salir a hablar sobre este tema. Exacto, sí, era un tema, un viernes de mañana, de tarde, que se juntan en torno ejecutiva y a priori iba a salir la ministra de Industria, Fernanda Cardona, en una rueda de prensa. Pero dicen en el gobierno que fue el propio Orsi que dijo no, este tema tiene la relevancia tal de que yo salga en una conferencia junto a Cardona, junto a la nueva presidenta de ANCAP, para dar los números. Lo que empaña un poco la discusión, o lo que la termina generando todo este debate, es la proximidad de que en las próximas horas vamos a tener un anuncio de ajuste del precio de los combustibles. En esa conferencia lo que presenta son 118 millones de dólares de balance negativo de ANCAP en cerrado a 2024 y además una deuda, haciendo hincapié de que en noviembre del año pasado se había pedido una deuda por 160 millones de dólares. Todo esto tiene de trasfondo lo que pasó con la refinería de ANCAP en 2023 y 2024. Claro, pero eso es lo que Orsi no dice. Y ese fue, digamos, el primer argumento que encontró la oposición para señalarle que por lo menos estaba tratando de llevar la realidad hacia otro lugar. Los mensajes de la oposición fueron o al presidente le cantaron mal o le mintieron en esas dos líneas. Y desde ahí lo que se trazó fue una estrategia de empezar a pedirle explicaciones a la ministra de Industria y hacer trascender que puede terminar interpelada en la Cámara de Diputados, donde el Frente no tiene mayoría. Como una disputa de relatos, ¿no? Y ahora la línea del oficialismo es que así estuviera parada la refinería y así hayan habido medidas sindicales, era responsabilidad de la gestión anterior. Claro, porque recordemos que la refinería estuvo parada casi 300 días entre 2023 y 2024. 90 de esos casi 300 fueron en sí por el mantenimiento que se tenía que hacer, pero hubo otros 105 días que fue por medidas sindicales. Y bueno, ahí la diferencia entre una postura y otra es, desde el oficialismo de hoy dicen, bueno, eso es gestión también, hay que manejarlo eso para poder poner la planta a funcionar de vuelta y no tener los costos de importar el combustible, que fue también uno de los impactos en ese balance negativo. Pero bueno, esto va a tener consecuencias en el Parlamento. Sí, porque la ministra va a ir al Parlamento a dar explicaciones. Ella pidió ir de urgencia el viernes a la comisión de la Cámara de Diputados, donde iba a ser citada. Ahí también, de alguna manera, a Cardona se les adelantó. La oposición planteó que le iba, en la prensa, ¿no? Planteó que le iba a convocar, pero luego nunca le hizo la convocatoria y Cardona aprovechó esa diferencia como para mostrar, bueno, dicen que me quieren urgente en el Parlamento, pero no me convocan. ¿Tá? Entonces, ¿sabes qué? Voy a pedir y el viernes a las 2:30 de la tarde voy a estar en el Parlamento para dar todas las explicaciones. Pero por otro lado también, lo que ocurre es que el Frente no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, entonces la oposición, que tiene gente que estuvo en la gestión, estoy pensando por ejemplo en el ex subsecretario de Industria, que es un diputado del Partido Colorado, Walter Berry, de Paysandú, es como el que va a llevar la voz cantante porque tiene acceso a cierta información, sobre todo vinculado con la parada de la refinería, que ahí es donde la oposición le falta algún argumento, o por lo menos tiene más dificultades, porque esa parada de la refinería estaba prevista para un año antes. Y eso es algo que reconocen, dicen, bueno, si nosotros lo hacíamos un año antes, el último balance de ANCAP no es negativo. Eso por un lado. Por otro lado, también es cierto que llegaron a la parada de la refinería con todos los puentes cortados con el sindicato. El sindicato había denunciado el convenio colectivo y además estaba en toda la licitación del Portland en el medio. Todo eso se mezcló, se generó este problema que le dio pérdidas enormes a ANCAP y de alguna forma no hubo una gestión posible para achicarlo. Terminó, de hecho, solucionándose con un pago de unos premios al sindicato, porque ya la cantidad de días que la refinería estaba parada fue enorme. O sea, 300 días eran 120 los que tenía que estar. Exactamente. Todo esto, como decía Ramiro recién, se da con el trasfondo de que se viene un nuevo ajuste de los combustibles, o por lo menos se cumple un mes más, porque recordemos que también está un poco en disputa el tiempo en el que se tienen que ajustar esos combustibles. El gobierno ya anunció que quiere cambiar ese sistema que viene del gobierno anterior, en el que se ajusta mes a mes. Por ahora el gobierno en el primer mes cumplió con ese sistema y ajustó, cumplido un mes, ahora
al final de este mes veremos si vuelve a ajustar. Igual la norma ya le habilita para llevarlo a 2 meses si es necesario, pero igual quieren hacer un cambio más profundo. Pero les decía al principio que estamos a una semana y media de las elecciones departamentales y obviamente hay departamentos más interesantes para mirar que otros. Sabemos, por ejemplo, que en Montevideo, en Canelones, el Frente Amplio tiene una victoria casi asegurada, pero en otros departamentos la cosa está más peleada y también en otros el Partido Nacional tiene la cosa bastante encaminada y lo interesante se da dentro de ese mismo partido. Empecemos por las disputas entre partidos, donde el Frente Amplio disputa con el Partido Nacional o con la coalición republicana. Y ahí tenemos dos casos, uno es el de Río Negro y el otro es el de Salto, donde se puede dar cambio de bando, digamos, cambio de poder, porque tanto en Río Negro el oficialismo parte con cierta desventaja porque el Frente está firme y en Salto se da lo contrario, ¿no? El Frente Amplio desde el poder compite contra una coalición republicana que los números que se manejan le da cierta ventaja. Sí, en esos dos departamentos hay encuestas y un poco las encuestas van guiando, además del olfato de los caudillos locales. En el caso de Río Negro, es eso, la evaluación que hay sobre la gestión de Omar Lafluf, que además decidió no ser candidato a la reelección, es mala. Entonces, el último dato de Ágora que se conoce, que es del mes de marzo, le da 40-30, o sea, 10 puntos de ventaja al Frente. En este caso, los candidatos del Frente son Terzaghi, Guillermo Lebrato y Sergio Milesi. Sí, Terzaghi aparece como el que lleva una distancia ahí. Y en el Partido Nacional, la principal competidora va a ser Mercedes Long. Después compiten Hernán Godi y José Amado Martínez, pero bueno, Mercedes Long es como si gana el Partido Nacional va a ser ella. En el caso de Salto, la cuestión es que es el departamento donde la coalición republicana puede triunfar por primera vez. Y ahí los dos nombres que hay, tanto Malaquina como Carlos Albizu, Marcelo Malaquina, son de alguna manera también favoritos los dos. Porque si bien Albizu arrancó un escalón adelante, hoy en día incluso en el Partido Nacional reconocen que puede ser que Malaquina lo termine venciendo dentro de la coalición. Después obviamente se va a ver si la ventaja que hoy en día también dan las encuestas les termina permitiendo imponerse. Ahí Andrés Lima, que es el intendente, hoy en día ya está en Mevir, pero postuló a su hermano. También no está claro si su hermano, o sea Álvaro Lima, va a ser el más votado o puede aparecer alguno de los otros candidatos del Frente. Sí, ahí hay como ciertas visiones distintas porque en el Frente todavía tienen esperanza de ganar ese departamento pese a que los números publicados dan cierta ventaja para la coalición. Sí, ayer hablábamos con Fernando Pereira después de una reunión que tuvo lugar hace unos días en el Secretariado Ejecutivo con un informe de Agustín Canzani, un sociólogo que es experto en estos temas de opinión pública. Y el Fernando Pereira está especialmente esperanzado, maneja la información de que en Salto el Frente tiene una leve ventaja, muy leve, pero leve al fin. Es uno de los departamentos donde creen que pueden estar fuertes y también piensa que hay algunos donde puede dar la sorpresa o el batacazo, por ejemplo, La Valleja y Soriano. Bien, ahí tenemos como varios niveles, ¿no? Porque tenemos los casos de La Valleja, Soriano que mencionabas recién, y 33 o San José, por ejemplo, donde el Frente corre con cierta esperanza, digamos, de dar un batacazo, pero las chances son menos de los departamentos que hablábamos recién, o incluso los casos de Rocha y Paysandú, donde la cosa está más peleada. En Rocha se da el caso de que Alejo Umpierres compite desde la intendencia, o sea, va por la reelección contra otro exintendente, contra Aníbal Pereira, que en las pasadas perdió la reelección con Alejo Umpierres. Y se da la particularidad además de que el Partido Colorado compite por separado, digamos, porque por un lado va con Piris dentro del Partido Nacional, como un candidato dentro del Partido Nacional, y por otro lado presenta sus propios candidatos, es decir, el Partido Colorado en Rocha se divide. Sí, ahí hay una encuesta que la pagó el Partido Nacional, que es de la consultora Opción, le da 11 puntos de ventaja al Partido Nacional sobre el Frente. Obviamente que los trabajos internos que maneja Canzani y que Fernando Pereira de alguna manera los da a conocer, muestran un escenario un poco más apretado. También hay un encuestador de Soriano, Bruno Juan, que maneja un escenario un poco más ajustado, pero en el Partido Nacional, por lo menos por lo que hablé ayer y en los últimos días, estaban bastante tranquilos de que Alejo Umpierres ganaría. También en el caso de Paysandú, que era otro lugar donde el Frente tenía algunas esperanzas, porque también ya gobernó y también tiene un candidato que fue intendente, o sea, Guillermo Caraballo, ahí también hay una encuesta de Ágora que lo que muestra es una ventaja del Partido Nacional. Esa encuesta se conoció este martes, y también lo que muestra es que Nicolás Olivera tiene algún cuerpo de distancia sobre Jorge Larrañaga Vidal. Claro, y ahí ya nos empezamos a meter en las disputas internas del Partido Nacional, porque
Alianza País tenía ciertas esperanzas o por lo menos en un inicio creían que podían competir con Nicolás Olivera. Esta encuesta al menos, que obviamente no es una foto cerrada, pero sí es por lo menos una pista, le da ventaja a Nicolás Olivera. Alianza País en este caso tiene otros objetivos. Sí, hay varios departamentos que una vez cerrados, digamos, de que se sabe que va a ganar el Partido Nacional, lo que se observan son muy importantes competencias internas. Y ahí es donde, sobre todo, Aire Fresco y Alianza País, o sea, los dos sectores más grandes, lo ven como el último mojón para este nuevo rearmado del Partido Nacional. Hay un caso, el caso, por ejemplo, de Cerro Largo, donde tanto Cristian Morel como José Yurramendi son del riñón de Sergio Botana, o sea, de Alianza País. Pero están enfrentados entre sí y Cristian Morel terminó recibiendo el apoyo de Aire Fresco. Ese es un lugar. Está el caso de Maldonado, por ejemplo, que también Rodrigo Blas y Miguel Abella, aunque Miguel Abella parten como favorito. En Flores y en Durazno es dos lugares donde Alianza País pretende dar esos batacazos. Tenés a Diego Irazábal, que es el candidato de Alianza País, y Armando Castaing-Debat, una figura importantísima de Aire Fresco, viene de ser ministro de Defensa y además fue intendente en el lugar. Y lo mismo en Durazno. En Durazno, ¿se acuerdan que hablamos en alguna galleta sobre que el Delfín de Vidalín podía perder? Bueno, ese Delfín de Vidalín terminó ganando en octubre y en noviembre, es Domingo Rielli, pero ahora ya hay encuestas que están mostrando a Felipe Algorta, el candidato de Alianza País, como el principal favorito. Sí, todo esto se computa en un partido en el que la puja interna está fuerte y que va a tener elecciones para el directorio post elecciones de mayo, que obviamente esto no incide directamente porque los convencionales ya están elegidos, pero sí en el peso político del sector dentro del partido tiene cierta incidencia. Sí, el mapa blanco que se termine de configurar con las intendencias y con la cantidad de intendencias que tengan, estuvimos hablando sobre qué puede pasar con Río Negro, qué puede pasar con Rocha, incluso qué puede pasar con Salto, todo eso va a terminar de armar quién puede ser el próximo presidente del directorio. Si bien no tiene incidencia sobre los convencionales específicamente, sí tiene sobre el respaldo político que tenga, por ejemplo, un Álvaro Delgado o un Javier García para poder mostrarse con una cantidad enorme de intendentes detrás o con una cantidad más reducida. Sí, y recordemos la advertencia que de alguna forma les hizo Orsi a los legisladores en una reunión hace un par de semanas en la que dijo que los resultados de octubre no necesariamente eran un adelanto de lo que podía pasar en mayo porque había gente que podía festejar 2 veces con resultados opuestos. Sí, exacto. Que el Orsi lo dice hace tiempo que hay gente que para una elección se pone una camiseta, la del Frente Amplio en este caso, y en las departamentales suele tener la camisetita del Partido Nacional, que es mayoritario en el resto del territorio. Para cerrar, un tema que está en el Parlamento, que es el proyecto que mandó la semana pasada el Poder Ejecutivo vinculado a la Caja de Profesionales, porque, como sabemos, es necesario encontrar una solución para la Caja de Profesionales, porque si no va a entrar, no va a tener plata para pagar todas sus obligaciones a partir de mitad de año. Y el desafío que tiene el Frente Amplio en este caso es conseguir los votos en diputados para llegar a esa mayoría. Hasta ahora, Cabildo Abierto, que podría llegar a ser la llave en este caso para conseguir esos 50 votos, se ha mantenido como un poco al margen de la discusión. La coalición, el Partido Colorado y el Partido Nacional, vienen trabajando de forma bastante conjunta e intercambiando bastante. En el caso de Cabildo Abierto, hasta ahora no ha emitido una oposición y lo que dice es que lo ideal es que esto se apruebe por unanimidad, ¿no? Con el respaldo de todos los partidos, porque eso le da otro respaldo al proyecto para darle este rescate a la Caja de Profesionales. El Frente Amplio tiene que encontrar esos votos, tiene que apelar, o sea, el Partido Nacional y el Partido Colorado ya dijeron que no lo votan como está. Sí, eso sugiere que el proyecto va a tener que tener cambios a partir de lo que se mandó, porque tanto blancos como colorados dicen que no lo votan, están bastante afines también a que el propio directorio de la Caja de Profesionales no está de acuerdo con el proyecto, y eso le genera un problema al Frente porque va a tener que, de alguna manera, ir a negociar con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo, con la OPP, o sea, con los que han sido partícipes de esta solución, y también la oposición le señala algunas pequeñas incoherencias. Por ejemplo, que en el diálogo social que se está iniciando en este momento, están trabajando sobre una idea de poder llevar algunas profesiones a los 60 años nuevamente, como era antes, pero en la Caja de Profesionales el proyecto maneja los 65. Entonces, bueno, de alguna manera como que hablan de un corso a contramano, si se quiere, para ver este tema. Después está todo el tema de los aportes y de cuánta plata pone el Estado, que eso también es un problema porque después la sociedad va a terminar recriminando que ese dinero, si termina siendo mucho, lo pagan todos para un colectivo que además de todo no es el más perjudicado. El Cabildo Abierto una posición similar a la ley, al proyecto de ley que envió el gobierno pasado, ¿no? Que fue finalmente el socio de la coalición que no terminó dando sus votos, y el Frente Amplio, como no había consenso dentro de la coalición,
también se Exacto. terminó poniendo. Y por eso ese proyecto no salió. Pero bueno, veremos cómo esto se resuelve porque se pusieron un plazo, ¿no? La idea es sacarlo en 2 semanas en la Cámara de Diputados y en otras 2 semanas en la Cámara de Senadores porque, como decíamos recién, hasta mitad de año hay plata para pagar todas las obligaciones. Hasta acá una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Nos reencontramos el próximo miércoles.